Hola Leonardo, que lo que yo digo no es así. O sea, yo siempre les digo como, ustedes tienen su propia verdad. Yo comparto la mía, en la que yo creo, con la que yo vibro, alma mágica, hello, con la que yo vibro y simplemente la comparto. Listo, entonces, si vibran con esa información, chévere, si no, súper válido, ¿ok? Entonces vamos a comenzar, no siendo más. Les voy a pedir que las preguntas que tengan las hagan en la casillita que hay abajito de preguntas, para que no se llene mucho el chat y yo poder ir mirando mejor las preguntas. En el chat chévere que comentemos y que hagamos como una interacción. Preguntas puntuales si pueden, porfa, como en la casillita. ¿Listo? Entonces voy a empezar. Hablamos en las historias del Instagram, publiqué como una encuesta acerca del perdón y me generó mucha inquietud ver las respuestas que habían. Yo puse, ¿el perdón alimenta el ego o el perdón alimenta el espíritu? Al ladito de los comentarios hay una como un signito de interrogación. Si no la ven, entonces háganlo por ahí. ¿Alimenta el ego o alimenta el espíritu? Esa fue como la pregunta que hice. Entonces, tuve muchas respuestas. Les cuento que el 70% se fue porque alimentaba el espíritu y el 30% porque alimentaba el ego. Entonces, el 30% pensaba que perdonar alimentaba el ego y el 70% pensaba o piensa que perdonar alimenta el espíritu. Y me comentaban cosas como esta. Les voy a leer. Alguien dijo, cuando perdono al otro, me perdono a mí mismo. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Es válido? Otra persona me puso, es difícil perdonar si quien te hizo daño no te pide perdón. Aquí vamos a un tema que voy a tocar y es que realmente para mí el perdón puede alimentar tu ego o alimentar tu espíritu. Y quien elige qué alimenta eres tú. Entonces mira, por ejemplo, esta respuesta. Cuando perdono al otro, perdón, es difícil perdonar si quien te hizo daño no te pide perdón. O sea, estamos esperando que me pidan perdón para sentirme súper grande y que yo decido si merezco perdonarte o no. Ahí estamos alimentando el ego. Otra persona me puso, yo sé que yo perdoné a quien me hizo daño, pero a veces recuerdo y me duele, ay, ojalá que sí me escuchen, si no, que chiqui está claro. Yo sé que ya perdoné a quien me hizo mucho daño, pero a veces recuerdo y me duele mucho más ver que para él lo que me hizo no fue tan malo. ¿Qué piensan de eso? Eso es muy tenso, ¿no? O sea, ella dice que ella ya lo perdonó porque no le desea el mal. Ella me expresaba en los mensajes que ella no le deseaba el mal, pero que a ella le dolía cuando recordaba lo que él le hizo y mucho más cuando veía que a él lo que le hizo no es tan grave como le parecía a ella. O sea, para ella fue lo peor, pero para él fue algo, pues no fue tan bueno, pero tampoco para que se muera. Entonces, ahí hay como una dualidad en ella, porque aunque no le desea el mal, yo siento que realmente no ha perdonado, porque todavía hay dolor, porque todavía siente a veces rabia cuando recuerda ese suceso. Otra persona me puso, y esta la compartieron dos personas similar, porque una la puso por el Instagram, pero otra la puso por un grupo que tengo, que el perdón es aceptar que perdimos. Porque mejor no pensamos que ganamos experiencia, amor, valores, cualidades. Siempre nos enfocamos en el victimismo, en perder, ay, es que perdí algo que era súper valioso y yo lo perdí por bobo. Yo no estoy de acuerdo con eso, no vibro con eso, pero esa es la verdad de esas personas, es respetable.
Entonces, no sé qué piensan de pronto de acuerdo a esas. Esas fueron las que más me llamaron la atención porque realmente me respondieron muchísimas cosas. Aleja dice, si estamos esperando que la otra persona nos perdone, estamos alimentando el ego porque culpamos al otro por lo que dejé que me hicieran. Súper válido. Yo pienso muy similar, o sea, yo lo que les decía, o sea, yo esperando que el otro me pida perdón para yo ser con la varita mágica quien dice, te perdono o no, no te perdono. E incluso hay personas que dicen, no te perdono, y lo dicen con un ego como, no, no te perdono. Ay, bueno, otra cosa que ya me acordé de alguien, que dicen mucho, yo perdono, pero no olvido. Si estás perdonando, ese es un perdón del ego. O sea, yo te perdono como quien dice, no te preocupes, yo ya te perdoné, pero lo que me hiciste jamás lo voy a olvidar. Y en algún momento llegará la revancha, y en algún momento nos vamos a desquitar. ¿Qué tipo de perdón es ese? Ese es un perdón desde el ego, ¿no? Entonces, si vamos a hablar como del perdón, llegamos como a una conclusión de que el perdón realmente se genera por algo que nos hacen o por algo que nos hacemos a nosotros mismos, y de ahí se genera el hecho de pedir perdón o esperar a que nos pidan perdón. Hola Diani, hermanos caballos. Entonces, retomo lo que les dije al principio y respondo a la pregunta que hice en las encuestas desde mi punto de vista. Si difieren de esto, me comentan y lo hablamos. ¿El perdón alimenta el ego o alimenta el espíritu? Para mí, alimenta lo que tú quieres alimentar. Desde el punto de vista en el que tú perdones. Aquí escribí algo y dice, el perdón es un estado de compasión que nos ayuda a comprender que todo hace parte de nuestro aprendizaje. Esa es una opción de perdón y para mí esa es la forma de perdonar desde el alma o perdonar alimentando tu espíritu. Les repito, el perdón es un estado de compasión. Recordemos que compasión y lástima no tienen nada que ver, confundimos mucho ese término, pero no vamos a hablar de eso. Entonces, para mí el perdón desde el espíritu el perdón es un estado de compasión que nos ayuda a comprender que todo hace parte de un aprendizaje. O tenemos ese perdón que viene desde el ego, que puede ser un estado que se manifieste desde el ego, el perdón, y que nos haga generar lástima o culpa por nosotros mismos, o sea, llevándonos más a la tendencia del victimismo, que somos felices siendo víctimas, latigándonos y siendo los culpables, ¿cierto? O buscando culpables en otro, culpas en otro. Entonces, yo creo que se puede alimentar las dos cosas, el espíritu o el ego. Depende únicamente de ti, de cuál quieras alimentar. Y yo creo que eso va muy ligado como a ese proceso de aprendizaje, a esos niveles de conciencia, a ese despertar y a esa conexión con nuestro espíritu. Entonces, definitivamente, para mí la conclusión es, tú alimentas lo que quieres alimentar. Si tú quieres alimentar un perdón desde el ego, bien. Si tú quieres alimentar un perdón desde tu espíritu, válido. Proyectamos en cada situación o en cada persona una parte de nosotros. Eso yo lo creo, yo creo mucho en eso. O sea, yo vibro mucho con esa forma de pensar. Que proyectamos en cada situación o en cada persona una parte de nosotros que no queremos ver o que no estamos preparados para ver. Si nos conectamos al perdón desde la compasión con nosotros mismos o incluso desde la compasión hacia el otro, ahí vamos a entender que el otro actúa desde su sabiduría, desde su conocimiento, desde sus propias vivencias. Y nos conectamos con el perdón desde la compasión con nosotros mismos, simplemente lo que hacemos es
permitirnos experiencias que nos conecten a nuestras vivencias, a nuestro aprendizaje. ¿Sí me estoy haciendo entender? Si yo me conecto desde la compasión con el otro, con el que tengo que perdonar o con el que estoy esperando que me pida perdón, simplemente desde la compasión yo miro y digo, bueno, él está actuando desde sus vivencias, desde sus aprendizajes. Yo no sé él que vivió, ahí se le quedó atrapado el juguete bajo la silla. Yo no sé el que vivió que hace que se comporte de esa manera. Yo no sé el que está cargando, qué cargas tiene, qué vivió cuando estaba chiquito, cómo eran los papás. Entonces yo no soy quien para buscar que el otro me haga o me deje de hacer. Perdón, pero es que si no le saco a este hombre el juguete, no me deja. Listo. Entonces, nos permitimos desde la compasión conectarnos con el otro o con nosotros. Entonces yo mejor tomo una situación. Yo también hablo mucho, un poquito de la experiencia, o sea, no seré la más vieja, pues, y todos tenemos experiencias diferentes. Pero a mí me han sucedido cosas en mi vida que muchas personas en serio me dicen, ¿vos cómo lo pudiste perdonar? No, es que vos cómo lo saludás, vos cómo le das un consejo a la persona. Y yo simplemente digo, normal. Es que en el momento en el que tuvimos X o Y situación, él actuó desde su desconocimiento y yo también, desde lo que conocíamos en ese momento. Y yo puedo recordar situaciones tesas. Y yo no siento nada, o sea, yo no siento ni dolor, ni tristeza, ni rabia, ni nada. Pues siento que simplemente es una experiencia de mi vida que me llevó a ser mucho lo que soy hoy. Y lo agradezco y es un maestro que siempre le digo gracias cada que tengo la oportunidad. Y así con muchos sucesos en mi vida. Entonces es decidir desde qué punto te conectas a ese término, si desde el ego o del espíritu. Es tu decisión si alimentas el perdón desde el ego o del espíritu. Entonces, conectarnos con la compasión y entender que cada quien actúa desde su conocimiento, desde sus propias vivencias, es conectarnos con la compasión y así perdonar desde el espíritu. Ya perdonar desde el ego, para mí, es quedarme esperando que el otro me pida perdón porque me hizo mucho daño y tenemos esa tendencia de ser víctimas, de excusar todo, de es que yo lo odio y le tengo mucha rabia porque él me hizo, ella me hizo. Para mí eso es conectarnos con el perdón desde el ego. No bajarnos como a un nivel de amor. Yo hablo mucho del amor, ¿cierto? Yo soy toda amorosa. Pero es verdad, o sea, es que yo siento que el amor es una vibración tan perfecta. Para mí el amor es todo. Entonces, si vemos al otro con ese amor y con esa compasión, entendemos que realmente no nos hizo nada, o ella no nos hizo nada. Yo hago, a mis pacientes les pongo a hacer mucho un ejercicio y es el del agradecimiento. Y a veces no es fácil, pero créanme que es una forma de ver que una situación nos trajo algo positivo. Y es mirar esa persona que estás esperando que te pida perdón o que te hizo tanto daño, entonces estás pues modo víctima porque el otro es súper malo. Pero entonces yo le digo, listo, agarra esa situación y escribe 5 cosas positivas o 5 cualidades que hayas adquirido gracias a esa situación. Entonces me pueden decir, no, pues gracias a eso me volví súper independiente. Hay personas que, por ejemplo, tienen muchos problemas con los papás o con el papá y no perdonan que los abandonó o que se fue, pues ese tipo de cosas. Y cuando yo ya les pregunto, me dicen, no, pues gracias a que mi papá nunca estuvo en mi vida, yo soy súper independiente desde chiquita, me encanta trabajar, pues inventarme cosas nuevas. Entonces ahí le digo, mira que ahí sí hubo un aprendizaje. Y tu papá hizo todo desde su propio proceso. Y tú eres un maestro para él
y él es un maestro para ti. Yo lo digo a título personal, mi relación con mi papá, ay, si mi padre ve esto, fue muy, muy rara. Entonces yo nunca entendía el por qué era así conmigo, ¿cierto? No quiere decir que haya sido un mal papá, o sea, tenemos ciertas diferencias. Pero llegó un momento de mi vida en el que yo fui compasiva y yo dije, pues, yo no sé mi papá cómo vio cuando era chiquito, cómo lo trataron, que viene cargando, que, pues, que esa es su forma de amarme. Y así lo expresa, listo, yo lo acepto con todo el amor. Entonces, comencé a bajar esa guardia y empecé a adquirir esos aprendizajes que esa relación con él me había traído. ¿Y qué cosas son? Soy más fuerte, pues, para unas cosas. Tengo más carácter. He aprendido a medida de que he sanado esa relación con él a tener unas relaciones más sanas, no tan desde el trauma psicológico, el victimismo y la drama queen que me llevaba, que me generaba todo eso. Entonces yo creo que el perdón desde el espíritu va muy ligado a esto de la compasión. Aquí escribí algo también y es, si vemos realmente el perdón desde la compasión, realmente entonces no habría nada que perdonar. Más bien yo pienso que habría es algo que sanar, porque cuando caigo en cuenta de que en todo lo que nos rodea es un poquito nuestro reflejo en tu entorno, en tu pareja, en tu mamá, en tu papá, en las personas que llegan a tu vida, en tus amigos, en todo. Si vemos que estamos reflejando un poco de nosotros en cada serie, en cada situación, realmente con esas personas que tenemos problemas, ¿no me están escuchando? ¿No me escuchan? Ah, ok, que, bueno, de pronto es Aura que tiene algo, me asusté. Listo. Retomo entonces, que si vemos realmente el perdón desde la compasión y desde la parte de perdonar desde el espíritu, alimentando el espíritu, perdón, realmente entonces no habría nada que perdonar, sino que tendríamos es que sanar. O sea, si entendemos que somos el reflejo, que todo lo que nos rodea es nuestro reflejo, un poquito de nuestro reflejo, tanto en positivo como en negativo, ya saben por qué hago así. Entonces, realmente no habría nada que perdonar, porque todo me está nutriendo para mi propio aprendizaje y mi propio proceso. Listo. Somos adictos a la culpa, siempre lo digo, y al victimismo y a justificarnos. Y no quiere decir ni que yo no sea víctima ni que yo no me justifique, Melissa. Sí. O sea, si hay alguien que haya sido víctima, yo. Por eso hablo de este tema, porque lo he ido entendiendo y lo he ido integrando a mi vida de una forma diferente. Y he tenido vivencias que me han conectado a pensar de esta forma. Listo. Alguien me preguntó algo por acá. Cada ser hace que tanto le afecte un problema. Completamente. Y es algo que voy aquí, que es súper importante, que lo tenía más adelante, pero ya que dices eso, todos somos seres tan diferentes, tanto, que si tú llegas y le dices, le cuentas a una amiga, no, imagínate que fulanito es un hijo de madre porque es que me hizo esto, esto y esto, y no, yo no lo he podido perdonar. Y tu amiga te dice, pero eso es exagerada, tampoco es para tanto, pues deja el drama. Y vos como que no, si es lo peor. Somos seres que tenemos procesos diferentes. A ella le parece eso una tontería, porque quizá ella no tiene que sanar eso y ella no tiene esas cosas en su proceso de vida, que no tiene que sanar ese tipo de cosas.
Entonces, por eso a ella eso le parece una tontería. Y quizá a ella le tienen que suceder cosas diferentes y refleja otro tipo de cosas que para ti son tontas. Entonces, por eso, también la parte de juzgar el proceso del otro, que también es algo que he ido aprendiendo mucho. Si para ella es súper malo que el marido haya sido infiel, créanme que hay personas que le pueden decir, ay, no, todos los hombres son así, que estás a preocupar por eso. Y que realmente que les sean infiel no les importa. Pues, entonces, son procesos completamente distintos y todos tenemos nuestros propios procesos de aprendizaje, valga la redundancia ahí. Listo. Aquí puse algo que es muy cierto y es que nos conectamos desde el perdón muchísimas veces para sentirnos buenos. Para sentirnos buenos porque, claro, pues como yo ya te perdoné, yo soy súper buena. Y no, pues no, yo ya lo perdoné, se lo merecía. Pues él se merecía que yo lo perdonara porque si vieras cómo me pedía perdón, entonces, pues no, yo lo perdoné. Eso sí, que a mí me llamen, que yo no le vea ni un estado en el Instagram porque me produce de todo. Eso que me lo mencionen, ay, me da un fastidio, me da una cosa, pues, pero yo ya lo perdoné. Solamente que, ay, siento como una cosa cuando me lo mencionan, una rabia, una cosita. ¿En serio perdonó? Lo perdonó desde el ego, pero no lo perdonó desde el espíritu. O sea que no has perdonado. Perdonamos así como con una varita mágica. Te perdono, mereces mi perdón. Entonces, ¿qué quieres alimentar? ¿Tu ego o quieres alimentar tu espíritu? Yo aquí escribía también, cuando realmente perdonamos, no nos molesta ni la presencia de la otra persona, ni el nombre, ni la rabia, ni el dolor. Simplemente ese proceso de nuestra vida lo aceptamos con amor como un proceso de nuestra vida que nos llevó a ser alguien mejor. Y les pongo un ejemplo real. Y yo sé que muchos dirán, pero es que hay cosas muy horribles, y como les explicaba, cada quien toma las situaciones desde perspectivas diferentes y cómo las lleva a vivir. Una violación. Sé que para muchos, y obviamente sin salirnos, pues si me quedo en mi humanidad, siento de todo, me da rabia, obviamente. Pero hace más o menos 2 años, me acuerdo que yo estaba sentada con una niña, estábamos hablando, y ella, no sé qué había pasado por ese momento como en el país, con una violación muy dura, algo que sucedió. Y ella me dice, a mí me violaron. Yo me quedé fría. Yo le dije, ay, súper teso, pues como lo que me salió como del alma, yo no sé, yo no, súper teso, pues, pero ¿cómo te sientes con eso? Le pregunté. Me dijo, te digo la verdad, normal. Aprendí tanto de eso. Ahí fue cuando yo aprendí y siempre le digo a las personas, hagan ese ejercicio que les conté hace un rato. Porque ella me dijo, yo hubo un tiempo en el que tenía obviamente rabia, dolor, tristeza, pero después yo empecé a notar que si eso no me hubiera sucedido, yo no hubiera trabajado tanto. Bueno, ella me empezó a explicar muchas cosas, la verdad que las cualidades que ella adquirió, gracias a eso no las recuerdo ahora, pero me dijo cosas tan bonitas que a mí me parecía increíble. Pues yo decía, Dios mío, esta la violaron, ¿cómo puede hablar así? Y ustedes no ven que hay personas que viven situaciones tan duras, y uno las ve tan felices, tan tranquilas, o que les hacen cosas tan horribles, les hacen. Y son con una paz y una tranquilidad en su alma. Es más, yo me acuerdo de ella que yo le pregunté, pues ya cuando llegamos como pues ya estábamos como en confianza, yo le dije, si vos ves a tu violador, porque como que eso nunca se pudo establecer pues la parte legal pues de eso. Yo le dije, si tú te encuentras a tu violador, ¿qué harías? Pues, ¿qué sentirías? ¿Lo has pensado? Y me dijo, Meli, yo ya he hecho trabajos y me lo he imaginado a él y simplemente le digo gracias por convertirme en la persona que soy hoy. A mí eso me dejó sin palabras. Eso es un perdón desde el alma. Eso es un perdón que alimenta tu espíritu. Porque como les dije desde el principio, ese violador no sabemos qué vivió. No sabemos qué experiencias viene cargando. Ustedes saben que yo creo en la reencarnación, las vidas pasadas, entonces no sabemos qué trae por allá, que viene cargando.
¿Qué plan de alma tienen esas dos personas para generar un equilibrio en esta y poder continuar con su evolución? Sé que puede sonar muy fácil, porque yo no lo he vivido y quizás sí sucede, mi humanidad se despertará y actuará en quién sabe de qué forma. Pero estoy poniendo ese ejemplo, un ejemplo extremo para que veamos la diferencia de perdonar alimentando el espíritu y perdonar alimentando el ego. Y no quiere decir que ella haya hecho ese perdón alimentando su espíritu en una semana, no, porque por lo que hablamos se tardó tiempo. Pero la diferencia al hacerlo desde el ego y desde el espíritu es enorme. Entonces, es como cada quien realmente vive las experiencias que debe vivir y toma el aprendizaje y vive esa experiencia desde la forma que lo quiera vivir, desde su proceso de aprendizaje, desde su conocimiento, desde su perspectiva. Bueno, esto ya lo dije. Voy a hablar algo de los animales. ¿Tienen preguntas hasta ahí? ¿O algún comentario que me quieran hacer? Listo, entonces continúo. Yo les pregunté también, ¿los animales están conectados al perdón? ¿Los animales saben qué es perdonar? ¿Un animal te perdona? Entonces muchas personas me dijeron, sí, los animales sí perdonan. Y yo decía, pues los animales no conocen ni siquiera la palabra, el perdón. Y es verdad, ellos no la conocen, pues porque ellos no, el perdón, ellos no tienen establecida esa palabra con algo como nosotras, como nosotros. Hola Sebas, como nosotros. Ellos tienen tan integrado la palabra perdón a su espíritu, que ellos no necesitan un proceso para perdonar. Para sanarse, sí, si los maltratan y eso, obviamente es un proceso de reintegración, de miedos y todo eso, pero no de perdón. No de que este me maltrataba y yo no lo perdono. No, porque es que ellos no tienen ego, eso es de nosotros. Entonces, para mí los animales son tan sabios que simplemente saben, o sea, ellos no lo razonan de la forma en que yo lo estoy expresando. Claro, Nati, yo lo dejo, ¿verdad? No lo razonan desde la forma que yo los guardo más que todo es en YouTube y les pongo el enlace. Entonces, ellos no lo expresan como yo lo estoy diciendo, razonando lo que es el perdón. Porque, como les decía, lo tienen tan integrado que ellos ya saben que nosotros actuamos desde nuestra perspectiva, desde nuestro conocimiento, desde nuestras vivencias. ¿Y quién soy yo para juzgarlo a él porque me maltrata? No soy quien para hacerlo. Entonces ellos el perdón ya lo tienen integrado a su espíritu, porque ellos alimentan su espíritu con el perdón, ellos no alimentan el ego, ellos no tienen ego. Pues lo que creo yo. Si hay alguien que difiere a eso, me dice, listo. Miren, por ejemplo, aquí como un ejemplo por ejemplo, aquí un ejemplo, de los animales que maltratan, o uno regaña al perro con rabia, porque a veces nos llenamos de rabia, por cualquier cosa que haga. Y lo regaña impresionante. Y entonces, ay, no, perdón, perdóname. Él no se echa por allá y me mira como, no le voy a perdonar. ¿Sabes? Usted cómo me pegó, porque es que hasta los niños hacen eso. Usted a un niño lo regaña y va y le dice, mi amor, discúlpame, perdóname porque te pegué o porque te regañé muy feo. No. O sea, ya estamos alimentando el ego desde chiquitos. No, es que usted, si usted lo que me hizo, usted a mí me pegó y me maltrató. Entonces yo no la voy a perdonar porque usted es mala. Un animal no hace eso. ¿Ellos qué hacen? Ellos llegan así, pues, moviendo esa colita y como que no me vaya a volver a regañar. Pero llega con todo su amor y ahí está. Entonces los animales, el perdón lo tienen ya integrado. ¿Por qué? Porque es un perdón desde el espíritu. Entonces,
ya para ir terminando, quiero primero saber si les quedó como claro el concepto de lo que es para mí el perdón. Lo que pasa es que los gatos son unos maestros impresionantes. Impresionantes. Los gatos nos enseñan mucho el verdadero amor. No el amor desde el apego, no es el amor desde esa obsesión. Un gato te ama, pero no tengo que estar pegada, colgada encima de ti para demostrarte que te amo. O sea, por favor, sé más inteligente. Bueno, eso es un gato. Y cuando ellos quieren darte cariño, te van a buscar y te van a dar cariño. Entonces los gatos son unos maestros increíbles. Aleja dice, es que los animales son solo amor incondicional. Sí, ellos son muy puros, o también son convenencieritos a veces. Pero si lo vamos a ver desde esa parte de esa pureza y de ese amor lindo, claro que sí. Entonces yo, para concluir ya este live, como que la reflexión que tengo sobre el perdón es que el perdón definitivamente es el arte de aprender a transformarnos. Esta frase me la robé de Enrique Corbera, saben que lo sigo mucho y vibro mucho con la información de él. Y realmente para mí sí es así. El perdón es el arte de aprender a transformarnos. Y ya aquí yo les digo, tú decides si te quedas estancado en X o Y situación, sin salir de ese capullo hasta que se pudra, o sea, que esa mariposita que están haciendo ahí adentro se muera, se pudra y se genere una enfermedad física y ese rencor lo único que haga es reflejarse en tu cuerpo físico y literal te pudra, te envejezca, te enferme, porque lo único que le sucede es eso a usted. Al otro del que usted está esperando el perdón, miren lo que decía la persona que me hizo el comentario al inicio. Es que yo a él ya lo perdoné, pero me duele mucho que él vea que no fue, pues que lo que me hizo no fue para tanto. Él siguió su vida feliz y campante. ¿Y quién es la que está alimentando esa tristeza, ese dolor y se está pudriendo por dentro sin perdonar desde el espíritu? Usted, el otro sigue normal. Entonces es tu decisión si dejas que ese capullito se vaya secando y se pudra y se dañe, o si dejas que se abra, que se transforma, que extender tus alas y liberarte tú. No esperar y pretender liberar al otro, ni quedarte sentada esperando a que el otro te pida perdón, porque ahí le pueden salir raíces. Entonces, creo que radica más en el autoperdón o la sanación, porque yo creo que también hemos ligado mucho la palabra perdón como al ego. Yo soy más de las disculpas. Yo siento que cuando pedimos disculpas se hace más genuino, es más humilde. Yo acercarme a alguien y decirle, ¿sabes qué? Discúlpame porque actué desde el desconocimiento. Pues realmente lo hice desde lo que lo hice yo con una persona hace muchos años. Y entendimos que habíamos actuado desde el conocimiento que cada uno tenía en ese momento. Ya, entonces te pido disculpas. Porque el perdón para mí es una connotación a veces un poco fuerte y la tenemos muy integrada al ego. O sea, porque si hablas con las personas del perdón, la mayoría te dicen, no, yo perdono, pero no olvido. O no, yo ya lo perdoné, pero que ni me lo mencionen. O no, pues yo no lo perdono, es que el que me tiene que pedir perdón es él o ella. Entonces yo creo que a veces la disculpa es como más genuina, pero somos nosotros quienes decidimos si alimentamos el perdón desde el espíritu o si alimentamos el perdón desde el ego. Esa es tu decisión. Si tú te quieres podrir por dentro, sigue alimentándolo desde el ego, pero si tú quieres salir y volar, alimenta el perdón, alimenta tu espíritu a través del perdón, pero el perdón desde el espíritu, valga la redundancia. ¿Listo? Ese es como el mensaje que les tenía hoy. Si vibran con él, súper. Si no, válido, antes déjenme los comentarios.
de qué es para ustedes el perdón y alimentémonos más todos con este tema. Listo. Un abrazo para todos. Gracias por compartir este espacio nuevamente conmigo y saludos, besitos, gracias. Los espero en un próximo live. No sé de qué va a ser. Me ponen y me dejan comentarios para ver de qué temas podemos hablar. Un abrazo para todos y feliz resto de tarde.